hemos visto, usted habló al comienzo del buen uso de la libertad que hemos hecho los uruguayos desde que se decretó la emergencia sanitaria aquí en nuestro país el pasado 13 de marzo. Sin embargo, el pasado fin de semana se vio un intenso movimiento, tanto en Rocha como en Maldonado. Vimos a la prefectura actuar retirando surfistas de la zona de costa. Ya no vemos a la policía en las calles exhortando a la población a evitar las aglomeraciones. El alcalde incluso de La Paloma ha manifestado públicamente la idea de prohibir la actividad del surf. Vemos como que poco a poco se va retornando a la actividad de forma normal, el comercio abierto, bueno, mucho movimiento de personas. ¿Significa esto un cambio de estrategia? Ya no corre más aquello de quédate en tu casa, es un cambio de estrategia en el gobierno, porque bueno, es lo que percibe por lo menos la gente desde aquí, desde el interior. Muchas gracias por tu pregunta. El saludo para los vecinos de Rocha. En realidad, no quiero hacer una cronología, pero el distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena voluntaria para la mayoría de los ciudadanos a partir del 13 de marzo, con medidas concretas, por ejemplo, la supresión de las clases, por ejemplo, el cierre de los shopping, por ejemplo, el cierre o la prohibición de espectáculos públicos, etcétera, etcétera, hizo que nuestro país no tenga, al igual que otros países, un desarrollo importante de la pandemia. Yo quiero claramente, lo he dicho más de una vez, destacar el buen uso de la libertad de los uruguayos, la libertad responsable. Otra sería la historia si no hubieran actuado como lo hicieron los uruguayos. Obviamente que cuando pasa el tiempo, esto lo hablábamos recién antes de ingresar a la conferencia, la gente empieza a sufrir consecuencias de ese aislamiento y por eso el quédate en casa sigue vigente sin perjuicio de lo cual, si se toman los recaudos necesarios, si se apela al distanciamiento social, que habla de la distancia, que habla del tapaboca, que habla de lugares al aire libre, no están desaconsejados. Obviamente que no puede ser la regla. De nuevo, ahí está la virtud de los uruguayos saber hacer uso de esa libertad. Con respecto a los comercios, hoy aquí en Montevideo, en el centro, abrieron muchos comercios, que en realidad nunca tuvieron la prohibición de estar abiertos. Nunca lo tuvieron. Sí lo tuvieron los shopping centers, pero por otro modo de comerciar y porque es un lugar cerrado y es un establecimiento. Y hoy reabrieron. Lo que sí debe haber ahí, apelamos, es la norma, la regla de convivencia que es el tapaboca y que es la distancia. En un comercio en La Paloma, en Castillo, en Rocha o en el departamento de Montevideo. Con respecto al surf, me comprenden la general de la ley, recién algún ministro se estaba riendo de mí. Nosotros estamos evaluando las prácticas deportivas. Las prácticas deportivas hacen a la vida sana social y en ese sentido las estamos evaluando. Yo tengo mi visión personal sobre el surf, pero no la voy a dar en este sentido porque hay un grupo de científicos que nos están asesorando. Sí creo que hay actividades que cumplen con el distanciamiento, que no generan aglomeraciones posteriores y tenemos que ver de irlas permitiendo, como es aquel que sale a correr, como es aquel que hace algún tipo de actividad deportiva en solitario, que hoy lo practican en todos lados. Pero insisto, cuando nosotros le pedimos a un grupo de científicos que nos asesoren, la primera forma de respetarlos es consultarlos. Y la primera manera de respetar a los uruguayos es cuando decimos hagan esto, es que tenemos evidencia, no solo política, empírica, sino científica, de la cosa puede seguir adelante. Así que esperen en los tiempos que vienen aperturas. Lo que nosotros esperamos durante esas aperturas es el buen uso de la libertad, que es lo que ha pasado hasta el momento y nos permite seguir avanzando en la transición a la nueva normalidad. La consulta ahora la realiza Fernando Marrero de Consorcio Libertad Digital San José.
Muy buenas noches, presidente. Bueno, también decir que también estamos a través de Cardinal TV, el canal de los cables del interior, que estamos transmitiendo en vivo esta conferencia. Consulta, bueno, ese grupo de asesores científicos, ¿cómo recoge los datos desde el interior del país? También, presidente, y los ministros que están presentes, quisiera consultar sobre un término que es descentralización. ¿Cómo este Poder Ejecutivo, más allá de esta emergencia y demás, bueno, tomando en cuenta la misma también, va a aplicar la descentralización, va a continuar, mejorar? No te escuchamos el final de la pregunta porque quedó colgado el audio y el video. Si la podés repetir, por favor. Bueno, presidente, yo primeramente, le consultaba por el tema de, este grupo de científicos que asesora al Poder Ejecutivo, al gobierno, cómo recoge los datos. Luego, la descentralización. Hablar de este concepto de descentralización, siempre tan presente en el interior del país, cómo el Poder Ejecutivo, aprovechando también la presencia de la mayoría de los integrantes del gabinete ministerial, va a plantear este tema, se va a mejorar, continuar, aborde un poco este tema de la descentralización. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. El saludo a toda la gente de San José y a través de Cardinal a todo el país. Obviamente hay algunas decisiones sobre lugares puntuales del país. Por ejemplo, Nueva Palmira. Estamos en plena cosecha y carga de productos de la agricultura. Allí está presente el Estado con varios ministerios, monitoreando, controlando cómo se va a hacer en la zafra de la caña de azúcar, cómo se va a hacer en estos días en Rivera, como se hizo anteriormente al reinicio de las clases en las escuelas rurales, con determinados docentes y determinados auxiliares de determinados departamentos, el hisopado, y por eso tuvo alguna demora en algunas escuelas. Entonces, estamos apelando a elementos puntuales, actividades puntuales, zonas geográficas puntuales para hacer la evaluación. Lo que sí ha habido en estos tiempos, a través del Ministerio de Salud Pública y a través de ACE, una rápida recorrida por todos los departamentos del país y por los hospitales para ver la situación de la capacidad, sobre todo en los tratamiento intensivo. Y allí rápidamente se han puesto a trabajar, el centro de referencia que te decíamos en el norte en Salto, algunas camas en la ruta 8, otras en el este, para ir poniendo a punto por si esta pandemia pega algún rebote al alza, cosa que no ha sucedido al día de hoy. No leí la noticia, pero creo que seguimos en 10 personas en tratamientos intensivos. La capacidad de los CTI está en el entorno del 40 y largo por ciento. 55% libre, me acota el ministro de Salud Pública, y tenemos monitoreado cuántas de estas camas están en el interior del país. Eso habla de una descentralización de urgencia sanitaria de tratamientos intensivos. Obviamente, cuando nosotros nos sentamos a hablar de desarrollo, cuando empezamos a hablar de planeamiento y de presupuesto, tenemos una presencia de las fortalezas, debilidades, equilibrios y desequilibrios económicos y geográficos. Y allí va a haber un gobierno que por fuera de la pandemia tenga un ojo puesto bien cerca de las fortalezas y debilidades que hacíamos referencia. El subdirector de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto es el exintendente José Luis Falero. Y en estos días estuvimos reunidos justamente porque conjuntamente con el director de OPP, con el Congreso de Intendentes, estamos valorando este tipo de situaciones, que algunas se han agravado en estos dos últimos meses, pero algunas eran preexistentes. Entonces, la erradicación de inversiones, el apoyo en infraestructura vial, la conectividad que tantas veces es reclamada aún en lugares cerca del país, va a tener una especial atención para poder descentralizar. La descentralización está basada primero en el ámbito económico, al mismo tiempo en el ámbito educativo de nuestros hijos
y de nuestros nietos, la posibilidad de acceder a conectividad y al nuevo confort de estos tiempos, y allí donde nosotros vamos a trabajar fuertemente en los años que vienen, enseguida salgamos de esta pandemia. La consulta ahora es de César Montes de Oca, de Carmelo Cablevisión, Colonia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Le vamos contando que estamos aquí en la ciudad de Carmelo y teniendo en cuenta que Colonia y otros departamentos son destinos turísticos todo el año, principalmente turismo regional, ¿qué medidas tomará el gobierno para apoyar al sector turístico y evitar el cierre definitivo de algunas empresas que ya han cerrado en el departamento de Colonia? Y recién usted hacía referencia a que habían tenido reunión precisamente con la gente del Ministerio de Turismo. El miércoles estuvimos reunidos con el ministro de Turismo y el subsecretario, unos minutos antes de venir a la conferencia. Estuvimos reunidos con gente de las agencias de viajes. A nadie escapa la situación regional que estamos viviendo con nuestros vecinos Argentina y Brasil, que en distintos sentidos tienen algún tipo de problemática que no sabemos hasta cuánto va a durar. Tendemos a creer que no va a ser pronto la apertura de las fronteras con la Argentina, hablando básicamente en Colonia. Tendemos a creer que no va a ser pronto la llegada de aerolíneas con pasajeros, con turistas de otros lados del planeta. Al mismo tiempo tendemos a creer que el turismo interno va a reactivarse justamente por la razón, entre otros, que no puede haber turismo hacia el extranjero. En esta situación económica de comparación Argentina y Uruguay, de no mediar un cierre de frontera, todos sabemos lo que estaría pasando con miles y miles de uruguayos que estarían yendo a la Argentina. En este sentido, creemos, esperamos y vamos a trabajar para que ello suceda, de que Uruguay sea el primer país de esta región que pueda ir liberando determinadas actividades, y en cuanto al turismo, la primera que va a liberarse seguramente o sin seguramente será el turismo interno. ¿Cuánto tiempo después será el turismo receptivo de extranjeros? Hoy no lo podemos asegurar. Pero en ese sentido se han tomado algunas medidas y me gustaría pasarle la palabra a la ministra de Economía para que les dé a conocer un decreto que firmamos justamente en este sentido. Decíamos anteriormente que es importante trabajar para que los motores de la economía no se apaguen, que sigan funcionando. A la vez que estamos trabajando en mantener estos motores en funcionamiento, estamos también trabajando para lo que va a ser una fase posterior, pero que ya nos tiene concentrados en ese foco, que es la recuperación. Y pensando en la recuperación, es que estamos anunciando y trabajando, analizando algunas medidas para empujar esa recuperación. Se ha firmado un decreto que tiene que ver con la construcción de grandes dimensiones, se ha firmado un decreto que tiene que ver con apoyar la promoción de la vivienda social, y estamos trabajando en reglamentar lo que es la ley de promoción de inversiones con una reglamentación diferente que cubra a todos los sectores, también al sector turismo, de manera que las exoneraciones fiscales de la inversión en estos sectores también se puedan utilizar. Y no descartamos, seguimos analizando medidas que, de vuelta, empujen con exoneraciones fiscales a los sectores que hoy están en un parate porque se los ha exhortado o porque lo tienen que hacer como una medida de responsabilidad, para que la recuperación sea lo más alto, lo más fuerte posible. Vamos a la última pregunta de esta conferencia, la realiza Jorge Sosa de Inolvidable FM Canelones.
Buenas noches, presidente. Buenas noches, ministros. Buenas noches a todos los colegas y a todos los escuchas. ¿Qué tal? Simplemente la consulta mía está referida a la enseñanza y me gustaría saber si esta comisión de científicos que asesora al Poder Ejecutivo ya tiene alguna posible fecha para el inicio de clases en Montevideo y Canelones. Sabemos que por algunos sectores sociales se han nombrado, se han tirado fechas, pero por lo que usted dijo en la conferencia pasada, la fecha todavía no estaba estipulada. También, por otra parte, cuando usted habló de no dar el año por perdido en materia de la enseñanza, hizo referencia a la posibilidad de sacar días de vacaciones. En ese caso, ¿a qué periodo de vacaciones se refiere? ¿Concretamente a las vacaciones de julio o a las vacaciones de septiembre? O si no, diciembre, enero y febrero. Porque de ser así, diciembre, enero y febrero, estaríamos de repente, pienso yo, ocasionando algún daño colateral al sistema turístico. Todos sabemos que cuando arrancan las clases el 1 de marzo, los primeros días de marzo, el turismo decae. Es simplemente eso, presidente. Gracias. Gracias, Jorge. El saludo para la gente de Canelones, específicamente de Las Piedras, en este caso. Le voy a dar la palabra a Robert Silva después. Comentarles que es uno de los grandes desvelos que tenemos, que tenemos toda la intención de con mucha responsabilidad ir cumpliendo con un cronograma que de alguna manera está planificado, que está discutido, que obviamente que cuando se trata de nuestros niños y nuestros jóvenes nos genera una responsabilidad mayor, pero también ser muy claros, Ya veníamos con problemas serios en materia de la igualdad de oportunidades en la educación. Y esta pandemia, a partir del 13 de marzo, ha generado o ha colaborado con ampliar la brecha. No solo es un tema educativo, también es un tema de sociabilización. También es un tema de preocupación para los padres. También es un tema de tarea extra para los padres que tienen que ir a trabajar y no saben con quién van a dejar los chiquilines. Entonces esta es una situación muy compleja y se agrava un poquito más, por ejemplo, con los alumnos de las escuelas especiales. Y se agrava más en algún tipo de año, en este caso en la educación media, que ya la deserción era la más grande. Nos decía Robert Silva hace unos instantes que se ha agudizado ese abandono, en este caso, de las plataformas educativas que tiene nuestro país. Así que la respuesta es sí, estamos pensando. La respuesta es no hay una fecha definitiva. Sí queremos tener una fecha definitiva en poco tiempo, pero para eso vamos a consultar a los equipos de científicos que nos están ayudando en este sentido. Sí decirles que seguramente algunas de las vacaciones en el medio del año o la de primavera se vean recortadas y quizás, no lo quiero afirmar de manera contundente, sí lo haré después de que las autoridades de la educación así nos asesoren, se terminen más tarde las clases, más centrado diciembre, lo que se hace comúnmente. Pero hoy es el mapa general, no podemos afirmar y puntualizar todavía las medidas, pero me gustaría que abunde más en este tema el presidente de la ANEP, Robert Silva. Gracias, señor presidente. Un gusto, un saludo a todos los periodistas del interior. Como persona del interior, felicito esta instancia generada. Me parece que es una igualdad de oportunidades para gente que hemos conocido en otras actuaciones que trabaja mucho desde sus respectivas comunidades. Ustedes saben, lo hemos dicho siempre, el sistema educativo está fuertemente afectado por la situación de ausencia de presencialidad. Las clases presenciales están suspendidas, pero sin embargo existen en la enorme mayoría de los casos comunidades educativas que se están comprometiendo con el aprendizaje a distancia. Nosotros, cuando se nos convocó para analizar la posibilidad de volver a clases,
hicimos algunos escenarios hipotéticos, particularmente en la educación inicial y primaria, de atender los ciclos, de no trabajar eventualmente con la asistencia presencial de nuestros niños todos los días, de trabajar un máximo de determinadas horas durante la jornada, de combinar fuertemente la presencialidad con la educación a distancia, de analizar el tema de los funcionamientos de los comedores escolares. Quiero decir que en el ámbito del CODICEN también hemos constituido un equipo de trabajo que nos ayude a reflexionar sobre esta situación, ratificar la importancia de trabajar atendiendo a realidades bien distintas. La gente lo sabe, todos lo sabemos, una cosa es la educación inicial y primaria, un maestro responsable de su grupo con el cual el vínculo en la enorme mayoría de los casos se ha mantenido. Otra es, como decía el señor presidente, la educación media, en donde nosotros tenemos problemas importantes en lo que tiene que ver a la retención de nuestros jóvenes, el fracaso, las experiencias de repetición que nos condicionan fuertemente, y esta ausencia de presencialidad nos está afectando. Y las cifras nos lo demuestran en la interna. Tenemos varios miles de jóvenes en educación media que no se han conectado ni una sola vez. Si bien se desarrollan un conjunto de estrategias, vemos, porque los datos que tenemos, la información nos permite ver, nos permite distinguir que hay muchísimos de esos jóvenes que lamentablemente pertenecen a los sectores más vulnerables. Y estamos desarrollando un conjunto de estrategias dentro de la Administración de la Educación para atender esa circunstancia. Ahora bien, cuando los científicos lo consideren pertinente, cuando el sistema de sanidad nos dé el ok, nosotros como autoridades educativas decimos claramente, necesitamos volver a la presencialidad, preservando siempre la salud de todos y cada uno de nuestros niños y de nuestros funcionarios y de nuestros docentes. Pero estamos trabajando por atender esta circunstancia de ausencia de presencialidad, pensando activamente cuando volvamos, aunque sea paulatinamente a esa presencialidad, desarrollar un conjunto de estrategias con un objetivo que nos hemos fijado de la Administración de la Educación y que lo hemos hablado con el presidente, con el ministro y con otras autoridades. Nuestro propósito debe ser que ni uno de aquellos que comenzaron el 1 de marzo y días sucesivos no vuelva cuando retomemos la presencialidad. Y para eso necesitamos el compromiso de todos. Estamos seguros que lo estamos teniendo en la mayoría de los casos y vamos a seguir trabajando para que esa presencialidad, cuando vuelva, atienda esa realidad de la que hablamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de prensa. Agradecerles a través de ustedes podernos comunicar con esa enorme cantidad de uruguayos que requiere respuesta de su gobierno. Ya volveremos a la presencialidad que tanto nos gusta. Mientras tanto, agradecerles una vez más podernos haber comunicado con ustedes. Buenas noches y muchas gracias.